diferencia de la isquemia, que casi tradicionalmente no se puede hacer muchas cosas si no se tiene tecnología o control, eh, sí definitivamente en la parte hemorrágica sí tenemos que cambiar esto, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeña introducción. eh, Tenemos que entender por qué tenemos que tratar las hemorragias. En la parte de introducción podemos decir que en general el ictus tiene dos tipos de lesiones, ¿no? La isquémica, que es el 80%, y la hemorrágica, que es el 20%. Pero la hemorrágica es un cuadro mucho más aparatoso y generalmente cuando se hace una tomografía, que se puede hacer en casi todas las partes del país ahora, evidencia una grave lesión neurológica, ¿no? Una hemorragia cerebral. Pero tenemos que entender a qué se le llama ACV hemorrágico y el propósito de esta charla es poder entender qué es el ACV hemorrágico, el accidente cerebral hemorrágico, cómo se clasifica y qué es lo que podremos hacer desde el punto de vista de la medicina general y desde el punto de vista de la especialidad que es la neurocirugía, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos, obviamente, ¿no? Eh, Tenemos que entender por qué tratar, porque realmente cambia el cuadro, la historia natural de la enfermedad de ser grave, de alta mortalidad, a poder ser generalmente una enfermedad llevadera, ¿no? Llevadera con resolución del problema, ¿no? Obviamente debemos entender cuáles son las causas y justamente por ello cuándo tenemos que tratarlos y cuándo es preferible no tratarlos. Y lo que sí tenemos que entender también es que debemos manejar finalmente el caso de acuerdo a cómo se presente, ¿no? Porque el tratamiento quirúrgico, que es que generalmente se va a ofrecer al paciente, tiene sus consecuencias y eso tenemos que medirlo, ¿no? El término eh, de hemorragia cerebral es un término a veces muy confundido, ¿no? La literatura anglosajona le ponen apoplejía, por ejemplo. Hay otros términos de stroke hemorrágico, hemorragia cerebral espontánea, apoplejía, etcétera. Pero el término que normalmente vamos a usar es el más común, que es el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, o sea, ACV hemorrágico. En realidad, el desarrollo en los años de la humanidad ha sido evidente como que la literatura ha empezado a publicar la cantidad de posibles soluciones y del enfoque que se le da a esto, ¿no? Como reiteramos, el stroke es el stroke isquémico y el hemorrágico están distribuidos, el hemorrágico hemos hecho el 20%. ¿Por qué debemos tratar la hemorragia? Porque se ha medido, esto se llama ABAT en español, años de vida ajustados por discapacidad. Es decir, de 100 pacientes que tienen un problema, por ejemplo, de aneurisma cerebral, 50 van a morir en el trayecto al hospital o en el lugar donde hizo la hemorragia, ¿no? Y 25 van a morir los días siguientes si no reciben tratamiento. Y finalmente, si hay tratamiento, se va a recuperar gran parte de ellos, pero solamente el 5% de los pacientes, o sea, 5 de 100, van a quedar trabajando como lo hacían antes, ¿no? O en sus actividades anteriores, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros debemos tratar la hemorragia. El stroke es un problema complejo, fíjense que es la mayor cantidad de los problemas neurológicos, ¿no? Más que los problemas infecciosos que se han ido controlando conforme el país ha ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, el tétanos, todos estos problemas, inclusive el cáncer, no lo llamemos cáncer, ¿no? Los tumores cerebrales son menos frecuentes en muy gran amplitud que lo del stroke, ¿no? O sea, esa es la magnitud realmente del problema eh, que implica el stroke, ¿no?
La carga familiar es muy grande, ¿no? Fíjense que acá lo que hemos dicho, los ABAT ajustados son generalmente en personas que han tenido o tienen, están en la capacidad de desarrollo en la edad productiva, ¿no? Encima de los 20, 25 años, ¿no? Que tienen todos estos problemas neurológicos que cambian todo el esquema de la familia, ¿no? Entonces, uno de los libros que nos encantó leer fue este, en el que del doctor Henry Marsh, de un neurocirujano del Reino Unido, que dice básicamente que los cambios tecnológicos han vuelto obsoleta toda pericia técnica de los neurocirujanos, ¿no? Entonces, se está dando el paso del neurocirujano que era clínico, que el neurocirujano que hacía diagnóstico base a la anamnesis, al neurocirujano que ya es altamente tecnificado y que seguramente seguirán viniendo tecnologías, y que el grado de aprendizaje es muchísimo más rápido, ¿no? La curva de aprendizaje es mucho más plana, eso lo vemos nosotros eh, todos los días en la Facultad de Medicina, cuando vamos preparando a los muchachos, a los chicos que van a hacer este tipo de cosas, cómo es que gente con muy corta edad puede lograr tal grado de desarrollo de la tecnología, ¿no? Las causas de la hemorragia son varias. Y si ustedes abren un libro o ven empiezan a investigar en Google, tienen toda esta serie y mucho más, ¿no? Desde las causas de la hipertensión, que son supuestamente las más frecuentes de la hemorragia, las angiopatías amiloides, que es una patología fundamental, hasta, por ejemplo, el uso de cocaína, los casos raros de vasculitis, etcétera, ¿no? Pero siempre hay múltiples causas de la hemorragia, ¿no? Entonces podemos clasificarlas como primarias y secundarias, pero que lo que importa es la parte clínica, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a ver hemorragias cerebrales en personas adultas, ¿no? Y que generalmente son debidas a hipertensión o angiopatía amiloide, ¿no? ¿Cuándo tratarlos? Ese es un tema complicado cuando hay una hemorragia, ¿no? Y vamos a ver algunos casos específicos, ¿no? ¿Cuándo tratarlos y qué consideraciones vamos a tener antes de iniciar un tratamiento, ¿no? Las consideraciones que nos importan para esta charla que tenemos es que esta es eh, digamos, una extrapolación de lo que hemos podido ver en la práctica diaria con lo que podemos hacer, ¿no? Si el paciente, como nosotros decimos, ¿no? La garantía del ser humano llega hasta los 50 años. Después de eso se pierde toda la garantía. Después de los 50 puede pasar el momento menos pensado, lo impensado, ¿no? Y uno de ellos es los cuadros hemorrágicos, generalmente, ¿no? Pero la hemorragia sí se puede presentar antes de los 50 años. ¿Y en qué casos? Eso es lo que interesa. Porque si se presenta a los 22 años, lo más probable es que se deba a dos cosas: a un aneurisma cerebral o a una malformación arteriovenosa. Y si se presenta después de los 50 años, lo más frecuente es que podría tratarse, lo más frecuente digo, no lo absoluto, lo más frecuente que podría tratarse de una hipertensión arterial o una angiopatía amiloide, ¿no? Obviamente hay zonas, cuanto más edad se tenga, se aproxima más a esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Prevenir, lógicamente, cuidar los estados, como hemos dicho en la parte isquémica, prevenir la, los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida, sobre todo el tabaquismo, ¿no? El único factor realmente demostrado a la fecha para la progresión de la enfermedad isquémica y la hemorrágica es el tabaquismo, ¿no? Y desgraciadamente decirle a una persona que fuma que deje de fumar es bien, bien complicado, ¿no? El paciente que les he mostrado con isquemia, que se le tapó la carótida, que es un médico, ha sufrido muchísimo, muchísimo para poder dejar de fumar, que ha dejado de fumar desde el día que hicimos el procedimiento.
Inclusive tuvo que ir a psiquiatría y todo eso es complejísimo. Entonces decirle a alguien, deja de fumar, es totalmente, totalmente calado de los cabellos para aquellos que creen que uno les dice que deje de fumar porque solamente los hijos, la hija, los amigos le dijeron, oye, dígale al doctor o a fulano de tal que tiene este problema que deje de fumar. Y eso no es así, ¿no? O deje de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es muy, muy difícil. Pero sí creo que es necesario determinarlo, ¿no? Porque el cuadro preventivo, el tratamiento preventivo es fundamental para todo este tipo de problemas, ¿no? España ha bajado mucho sus casos de ictus porque se dio la ley para no fumar, ¿no? Y ha bajado considerablemente el tabaquismo en Europa, ¿no? Cuadro clínico es el cuadro de una hipertensión craneana, ¿no? Como le digo a los muchachos, a los estudiantes. El día que ustedes tengan un compromiso súbito del sensorio, con cefalea, acompañado de vómitos, pérdida de conocimiento y a veces convulsiones, eso es una hemorragia, hasta que no se muestre lo contrario. Y si es una persona joven, es un aneurisma o es una malformación. Así de sencillo. En el examen físico, obviamente, debemos verificar el estado de conciencia y los signos de focalización neurológica, porque esto nos va a determinar específicamente si es un cuadro isquémico o es un cuadro hemorrágico, ¿no? La rigidez de nuca es algo fundamental que a pesar de pasados los años y de toda la tecnología, es fundamental para el diagnóstico de la hemorragia, sobre todo la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué hacemos nosotros? El apoyo diagnóstico es fundamental. La tomografía cerebral es importantísima, es necesaria y es justa, ¿eh? Como decía el padre el padre Millones, a quien recuerdo mucho en la iglesia del Centenario, la iglesia del Sagrado Corazón, decía, es justo y necesario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un cuadro de estos, ¿no? De hipertensión endocraneana severa que llega a la emergencia? Lo primerito que tenemos que hacer, y creo que todos lo han entendido así, es el soporte básico de vida, ¿no? Buscar que el paciente sobreviva a ese desembalse de catecolaminas que produce la hemorragia intracerebral, ¿no? Una vez hecho el soporte básico de vida, ¿no? Se busca que el paciente se le haga una tomografía de contraste cuando esté estabilizado el paciente. Se hace una tomografía, idealmente debería ser con contraste. Generalmente en emergencia no se hace con contraste. Lo primero que hacen es la tomografía simple. Y si ven que es isquemia, ahí le hacen con contraste. Pero si es hemorragia, también hay que hacerle con contraste, porque dependiendo de eso vamos a tener un diagnóstico rápido y precoz. Si es positivo, tenemos que ir pensando si lo vamos a pasar a una angiografía por sustracción digital o lo vamos a pasar a quirófano por la gravedad de la hemorragia, la cantidad del sangrado. Si es negativo, hemos visto a la isquemia. Es fundamentalmente saber la edad, es importante, y hemos dicho, reiteramos, y ojalá se capte esta idea que debajo de los 50 años, una hemorragia es o un aneurisma o es una malformación, ¿no? Y si es encima de los 50, verificar si es hipertenso, si es diabético, porque eso lo lleva al cuadro de hemorragia por hipertensión o angiopatía amiloide, ¿no? Y obviamente tenemos que hablar de un nivel de atención hospitalario, que es el entorno, ¿no? Por ejemplo, este es el centro del puesto de salud de San Nicolás, es un puesto de categorización 1-2, pero que a mí me sorprendió mucho porque tienen un grado de desarrollo increíble. Esta es una de las cosas que se hizo en la década de los 90, ¿no? Por la salud, un puesto muy, muy bien implementado, pero lamentablemente no va a tener el problema de resolución del problema de una hemorragia, ¿no?
Sí, sabemos que tenemos que reconocer inmediatamente, tenemos que tener la experiencia de poder reconocer una hemorragia cerebral, por lo que hemos dicho, un cuadro de hipertensión intracraneana y transferirlo, ¿no? Este es el hospital donde trabajo, el hospital arenal se tiene prácticamente todo, ¿no? Y esto nos tiene que hacer saber que tenemos que bajar las brechas, ¿no? No puede ser que Lima tenga todo y nuestra tierra no tenga nada, ¿no? La evaluación clínica es importante, las imágenes de tomografía es importante, la resonancia no es importante, no hay que desesperarse para obtener una resonancia, no interesa en este momento, pero sí tenemos que hacer todo el control de lo que hemos dicho de la estabilización, ¿no? ¿Qué podemos hacer en emergencia? Podemos hacer una craneotomía descompresiva o podemos hacer una craneotomía para evocación del hematoma, podemos hacer inclusive una neuroendoscopía que se está haciendo ahora mucho, pero lo que sí tenemos que distinguir es de que si el hematoma está supratentorial, es decir, por encima del tentorio, o sea, que no es cerebeloso ni de tronco, y eso nos dará un poquito más de tiempo para actuar, ¿no? Pero si es una hemorragia cerebelosa, sí, la cosa es ominosa, casi de muerte, ¿no? Entonces, ante la hemorragia, siempre tenemos las unidades de ictus. eh, Todo está enmarcado dentro de un marco legal que, sobre todo en Europa, funciona y en algunos países como Chile funciona muy bien. Acá no. Y esto lo hemos dicho, el estilo de vida, que tenemos que cambiar la prevención, etcétera, que es fundamental. El manejo de emergencia, el soporte básico de vida, tenemos que verificar la escala de Glasgow, de acuerdo a ello proceder a la intubación, se tiene que intubar si está por debajo de Glasgow 8 antes de referirlo, tenemos que estabilizar al paciente en todas sus funciones para poder referirlo, tenemos que ver si hay o no signos de herniación transtentorial. Lógicamente, después de la estabilización va el tomógrafo. Del tomógrafo verificamos que sea una hemorragia y finalmente lo mandamos, si es pertinente, a la sala de angiografía para determinar su tratamiento, que generalmente es un tratamiento ahora en estos medios endovascular, ¿no? Se puede hacer en algunos casos telestroke, si. Es un sueño, ¿no? Tiene que hacerse realidad, ¿no? O sea, imagínense que tengamos un paciente en Caraz. ¿Qué hacemos? 2 horas para llegar a Huaraz con todo el tráfico. Llegamos a Huaraz y no tenemos un hospital que nos permita resolver el problema. Entonces, tenemos que hacer posible que todo esto se resuelva, ¿no? Cuando se tenga un buen hospital, se puede hacer telestroke, ¿no? Se puede hacer teleconferencias, ¿no? A eso tenemos que nosotros orientarnos y poder conseguir todo esta gama de variables que nos da la tecnología moderna, uno de poder hacer medicina, ¿no? El manejo, de acuerdo al caso, es fundamental, ahora lo veremos. Ya hemos dicho la edad. el- este es un caso de vaso pequeño, ¿no? El vaso pequeño, ¿por qué es importante? Porque vamos a entender, de acuerdo a las características del volumen de la hemorragia, si realmente es importante o no, o va a tener impacto en nuestro tratamiento quirúrgico, ¿no? Esta es una hemorragia, fíjense, acá en la derecha, en la izquierda está el patrón, acá hay una hemorragia intraparenquimal dentro de los ganglios basales, una hemorragia extensa, generalmente se ha metido inclusive a los ventrículos, fíjense, ¿no? Esta hemorragia, vuelvo a reiterar, tiene una hemorragia subaracnoidea, tiene una hemorragia intraparenquimal y tiene una hemorragia intraventricular que la van a ver ustedes esta es una hemorragia intraventricular. Y en fin, qué hacer con ello, ¿no? ¿Qué hacer con ello? Entonces, lo más probable es que no hagamos nada, ¿no? Si la hemorragia tiene más de 30 centímetros cúbicos, la probabilidad de que se revierta esto es
es muy poca, ¿no? Si es menor de 30, podemos evitar el ciclo de la hemorragia con una evacuación del hematoma, con la idea de darle una ayuda en el pronóstico, ¿no? Esta es una reconstrucción, fíjense, no apreciamos mayor cosa, todas las arterias están conservadas, no hay stop, eh, entonces la causa debe ser, fíjense, esta es una angiografía que se le hace a ese paciente y no se aprecia mayor cosa, ¿no? La angiopatía amiloide es una lesión no tanto de ganglios basales, es más cortical y lo van a poder ustedes apreciar. Fíjense, es una angiopatía amiloide, ¿no? En la que el lóbulo temporal es tomado, ¿no? Se le hace una angiografía, una angiotomografía con contraste y no se aprecia ninguna lesión. Esta es la hemorragia hipertensiva, más en ganglios basales, y esta es una hemorragia amiloide. Es más o menos una aproximación. No podríamos decir exclusivamente que se deba, ¿no? Pero generalmente la angiopatía amiloide es más periférica y la angiopatía hipertensiva, la hemorragia más en ganglios basales es más profunda, ¿no? ¿Cómo es una hemorragia vaso grande? Fíjense, eh, acá se puede fijar cómo es que hay un hematoma intraparenquimal, ¿no? Y aparentemente acá, si ustedes pueden apreciar, esta es la arteria lateral media del lado izquierdo, esta es la lateral media del lado perdón, este es del lado derecho y este es del lado izquierdo. El del lado derecho tiene una imagen de adición, que es un aneurisma, ¿no? Ese aneurisma ha producido esta hemorragia, que es intraparenquimal, pero también hay una hemorragia subaracnoidea extensa, ¿no? Fíjense acá, en que les decía, efectivamente es un aneurisma, lo cual es corroborado y debe ser tratado, ¿no? Debe ser tratado. El tratamiento específicamente ha sido, aquí está el aneurisma, que lo veíamos en la angiotomografía, en AP, en lateral, fíjense ustedes. Esto es lo que hemos hecho, un tratamiento endovascular, que es lo que se hace ahora en centros modernos. Se ha puesto coils dentro del aneurisma con un balón, que es una técnica que llamamos remodeling con balón, ¿no? Post-embolización, totalmente cerrada la lesión, ¿no? Es una, ¿cómo es una malformación arteriovenosa? Fíjense, este es un paciente que no ha sangrado, pero que en la tomografía muestra un cambio de la escala de Grisis. Perdón, sí ha sangrado, pero esto no es, no es parte del sangrado. Ahora van a ver ustedes. Esta es con contraste, fíjese un patrón vascular que no se logra ver acá en la sin contraste. Fíjense, un nido, un nido malformativo asociado a venas de drenaje bastante gruesas, ¿no? Esta es una malformación arteriovenosa,
cómo vemos nosotros la malformación? Fíjense, esto es el lateral. Fíjense que hay unas arterias que nutren un nido y luego unas venas de drenaje, ¿no? Eso se llama malformación arteriovenosa, ¿no? Tiene unas arterias que nutren la lesión y finalmente unas venas de drenaje, ¿no? Que van a drenar, valga la redundancia, la lesión, ¿no? Este es otro, el cerebelo, una malformación. Fíjense cómo es que se dibuja la malformación, un nido arteriovenoso y un drenaje venoso complejo, ¿no? Hemos hecho un tratamiento moderno que es tratamiento endovascular con cierre de se puede hacer craniotomía también, pero se hace el cierre ahora con el material embolizante, ya no hay malformación, pero eso es parte de... Otra lesión es que se puede ver son fístulas arteriovenosas, es decir, esta es una hemorragia, por ejemplo, fíjese, un niño generalmente lesiones en pequeños, en personas de, de edad muy corta, 5 10 años o 15 años, son lesiones fistulosas. Fíjese, una lesión muy pequeñita, la magnitud de sangrado que se ha tenido acá en la lateral ni podemos apreciarla, pero en una geografía oblicua sí vemos una lesión muy pequeñita que es nutrida por una arteria, está en el tálamo, en los ganglios basales, y hace un drenaje hacia la parte profunda del cerebro, ¿no? Eso se ha logrado embolizar. Miren, es una geografía. Esto es lo que hacemos actualmente. Hacemos una geografía para determinar las características de la aferente. Es una bacteria muy difícil de ingresar. Un catéter que hemos llegado hasta esa zona. Hemos hecho una geografía de todo esto, ¿no? Bueno, que lo más importante, tal vez para ustedes, hay algunas lesiones como trombosis del seno venoso que lo vemos de alguna manera más frecuente en la altura, ¿no? ¿Qué es la trombosis? Es el cierre el cierre, fíjense acá, el seno izquierdo está presente, el seno longitudinal, el seno transverso, el seno sigmoideo. Sin embargo, el lado derecho no existe, ¿no? Se ha cerrado. ¿Cuál es la consecuencia? Un infarto venoso. ¿Qué se puede hacer? Hay algunas cosas que podemos hacer igual, ¿no? O sea, con una trombectomía podemos quitar todo eso, ¿no? Espero que haya sido de utilidad